sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Bueno, espero que hayamos tenido el verdadero sentido de la Navidad, por lo menos que hayamos orado un buen rato, un buen momento. Sí, si pudimos leer un pasaje, pues chévere, sí. Pero que hayamos encontrado, que empecemos a enfocarnos en lo que realmente, no es lo que el mundo hace, sino lo que nosotros, Dios pone en nuestro corazón a hacer verdaderamente. De eso se trata. De eso se trata el verdadero cristianismo, de verdad vivir la fe. ¿De acuerdo? Bueno, como decía mi esposa, hoy el último culto del año 2024. eh, Vamos a orar y empezamos. ¿Ah? No iba a decir nada. Siempre me hace quedar mal, pero no. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre y que nos ayude. Realmente Él es nuestro ayudador. Por eso es que es tan importante tener claro quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por este nuevo día, por todas las bendiciones que has derramado, Señor. Muchas veces incluso has derramado bendiciones sin que tal vez lo hayamos notado, Dios bendito. Pero hasta aquí nos has traído, Dios amado. Y te doy, Señor, toda honra y toda gloria. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno. Te doy gracias, Dios bendito, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu gracia especialmente nos han acompañado todos los días de tu vida. Y ha sido esa gracia, Señor, la que nos ha traído hasta acá. Ha sido, Señor, esa gracia y ese amor el que nos ha fortalecido muchas veces en nuestros momentos de debilidad. Te doy, Señor, toda honra y toda gloria y te doy gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás también. Bueno, mi esposa decía algo, yo dije, uy, se copió la predica, esta mujer me vio la predica. No, pero no. Eh, Decía algo y es que Dios nos ha traído hasta acá este año, ¿verdad? Y para muchos tal vez un buen año, otros dirán, no, como que todo normal, ahí igual, ¿sí? Y son formas de ver las cosas, ¿cierto? Yo creo que en medio, si nosotros dejáramos de lado la comodidad que tenemos y tal vez miráramos la aflicción del otro, nos daríamos cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que eso nos llevaría a tener un sentido de gratitud hacia el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y para unos fue un buen año, tal vez para otros dirán, no, a mí fue un año bien difícil, ¿cierto? En medio de las circunstancias, me pasaron muchas cosas eh, y bueno, no, fue duro. Pero yo quiero que ahorita más adelante empecemos a mirar esa dureza o todo eso que pasó, bueno o malo, ¿sí? ¿Qué beneficio puede traer para nosotros? ¿En qué nos beneficiaría? Y debemos entender que lo más importante no son las circunstancias. Lo más importante es el hecho de saber que Dios siempre estuvo en medio de esas circunstancias. El problema no es, el problema no es tener dificultades. El problema es que en medio, o el tema es que en medio de esas dificultades, yo entienda que no estoy solo. De eso se trata cuando nosotros afrontamos algo, ¿cierto? Y tal vez algunos son más conscientes que otros respecto a lo que Dios hace en nuestra vida y cómo actúa Dios, ¿cierto? Tal vez otros todo lo ven natural, ¿sí? Y eso es un riesgo, porque cuando nosotros vemos todo de una manera tan natural, estamos enfocándonos a que es la obligación de Dios tenernos bien, ¿sí? Y le digo algo, Dios no tiene obligaciones con nosotros. Ha sido su gracia la que nos salvó. Ha sido su gracia la que permitió que Jesús viniera, muriera en la cruz por nuestra salvación. Fue gracia. No era que él tuviera la obligación. Un pueblo pecador, un pueblo que no quería nada con él. Y aún así él sentirse obligado, no funciona de esa manera. Hoy vamos a estudiar un pasaje de las Escrituras muy bonito. Y es un pasaje que está. ¿Quiénes han leído el libro de Habacuc? No, mentira, no levanten la mano, tranquilos, dejen así. Que digan, uy, eso está en las Escrituras. Sí.
en el Antiguo Testamento. Y quiero que lo miremos el libro de Habacuc 3, capítulo 3, versículos del 17 al 19, en la Biblia de las Américas actualizada. Biblia de las Américas actualizada. Dice el versículo 17, aunque la higuera no eche brotes, o en otros dirá, aunque la higuera no dé frutos, ¿sí? Ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de ciervas y por las alturas me hace caminar. Con todo, ¿quién tiene esa capacidad? ¿Quién tendría esa capacidad de que así no haya nada, todo esté perdido, todo esté mal? Decir, con todo yo me voy a glorificar, con todo me voy a gloriar del Señor. Difícil, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué es difícil? Porque no conocemos a Dios. Lo que Melanie decía, yo decía, uy, este par de mujeres me estuvieron espiando. Sí, pero no, es algo que ratifica en cierto modo el mensaje que traemos hoy. No conocemos a Dios. No tenemos ni la más remota idea de quién es Dios. Y yo creo que voy a insistir muchas veces hasta que lleguemos a conocer verdaderamente al Dios en el cual nosotros creemos. Porque el día en que tú conozcas verdaderamente a Dios, ese día de verdad tu vida va a ser transformada. Es que el problema aquí no es que estemos en el año 2024 y vamos a acabar el 2024 y ay, yo espero el 2025. ¿Y qué? Es que el 2025 es un cambio de hora. Pero si tu corazón no cambia, podrá quedarte esperando el 2075 y nada va a pasar en tu vida. El tema no es la fecha, el tema es el corazón. Y tu corazón no será transformado si tú no conoces a Dios. ¿Sí? En este caso, Habacuc, cuando escribe esto, Habacuc estaba teniendo un problema tremendo. ¿Sí? Y era un conflicto con Dios, en cierto modo. Él era un profeta, pero tenía un conflicto con Dios. Y entonces le hace un reclamo a Dios. Y ese reclamo lo podemos ver en el capítulo 1, en los primeros versículos. Y el primer reclamo que hace Habacuc está en el versículo 1 y 2. 2 y 3, perdón. Dice, ¿hasta cuándo? Pero miren la manera en que él hace esa reclamación. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Quién sería capaz de hacer una oración? Este man, a mí se me hace, se le fue la mano. A mí me parece. Yo no sería capaz de orarle hacia el Señor. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Digo, uy, yo le tengo demasiado respeto al Señor. Y cuando yo hago una oración, yo procuro que mi corazón, no que la oración sea sazonada, que si yo le diga lo que siento, yo tengo derecho a expresarle el dolor. Pero lo chévere de esto, ¿sabes qué es? La manera en que Habacuc empieza orándole, ¿sí? A Dios. Y luego en el trasfondo, todo el cambio que él llega a tener. Acabamos de ver en el versículo 17, 18 y 19, cómo Habacuc cambia su manera de pensar. ¿Y sabes qué es lo bueno, lo tremendo de esto? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Bueno, Habacuc, a ver, hermanito, es que usted es pecador igual que los demás. ¿Cómo le dices a Dios, por qué me haces ver iniquidad si es que Dios es santo, santo, santo? ¿Sí? Entonces como que ahí aparentemente hay algo que no encaja. Pero lo que sí encaja es la manera en que él transforma. Él tiene una conexión con Dios. Él más adelante tiene una comunión con Dios. Y entonces Dios le empieza a explicar cómo está el pueblo. ¿Qué condición tiene ese pueblo? Y cuando él entiende y ve lo que Dios quiere hacer, él entiende las razones de Dios. Miremos en el versículo 12.
dice, nuevamente, Habacuc protesta y dice, ¿no eres tú, Dios, desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Ya ahí cambia la posición, ¿sí? Y entonces dice, no moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué a los menospreciadores callas y cuando destruye al impío, el más justo que él? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? El pueblo estaba en un nivel de pecado que Dios dijo, no más. Oportunidades han tenido, pero ya estaba llegando Dios al límite con este pueblo. Y entonces Dios dice, voy a usar a los, le dice a Habacuc, voy a usar a los caldeos, ¿sí? Para castigar a este pueblo. Los caldeos eran feroces, eran de lo peor que había, ¿sí? Y de hecho, ahí en el libro de Habacuc, ojalá lo lean, son solo 3 capítulos. Y ojalá lo lean, ahí dice y los describe, son más feroces que las fieras y que son más veloces que los leopardos, sus caballos no sé qué, son guerreros, los describe perfectamente y dice, y eso los voy a utilizar para destruirlos a ustedes por culpa de su pecado. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, en la época de Habacuc, sucedía algo que pasa hoy. Habacuc estaba en medio de una sociedad que moralmente estaba desmoronándose. Hoy es igual. Los líderes políticos, los sacerdotes, todo el pueblo se había sumido en el pecado, abandonando a Dios. Hoy es igual. Miren, aquí hay una parte en donde dicen, ¿saben qué era lo que hacía este pueblo? Muchas veces les daban sidra. La sidra es una especie de droga. Y dice Dios, este pueblo que les da sidra y alcohol, ¿sí? A sus hermanos, solo para verlos desnudos. Eso es una sociedad igualmente corrompida hoy. ¿Tú qué crees que hacen estos tipos que se roban los niños para prostituirlos? ¿Qué es lo que hacen estas personas que hacen trata de blancas, trata de personas? Igual. Y mire el Dios justo. Ese Dios justo dice, ese pueblo merece la destrucción. Pero ¿sabes qué sucede en nuestra sociedad? Esos son los que más dinero ganan. Y son los alabados. ¿Sí? Y todo el mundo es la venia. Estamos en una sociedad igual. Pero igual eso no nos da derecho a actuar de manera incorrecta delante de Dios. Había una sociedad plagada de inmoralidad. Y entonces el profeta se centra en lo que Dios va a hacer. Dios le dice a él, va a venir destrucción por parte de los caldeos. Y resulta que este Habacuc, ¿sí? Nunca, a pesar de ser el profeta, lanza un juicio de destrucción contra su pueblo, sino que quiere intervenir delante de Dios en favor de ese pueblo. Situación esa que ya Dios no iba a permitir más. Dios ama a Israel, pero no ama su pecado. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Son dos cosas. Y Dios nos ama no como somos, sino a pesar de lo que somos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, así como en Judá la injusticia, la iniquidad abundaban, en nuestra sociedad pasa lo mismo. Mire que la Biblia no pierde vigencia, ¿sí? Entonces, el objetivo que nosotros tenemos hoy es mirar cómo actúa Dios y cómo, Dios es el mismo. El pecado sigue siendo pecado. El juicio será el mismo, ¿cierto? La enseñanza de hoy tiene algo preponderante y es que nosotros aprendamos a entender esto. Habacuc estaba a punto de afrontar un momento de dificultad y de prueba y por eso reacciona de esa manera. Y tal vez la pregunta aquí es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando llega una prueba? ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes una prueba?
¿Tú sientes que esa prueba te aporta a tu vida o no? ¿Crees que sí? Sí, siempre, siempre. Hoy yo quiero que miremos tres aspectos importantes en lo que vamos a estudiar hoy. Uno, lo que una prueba produce en nosotros. Dos, lo que implica conocer a Dios. Y tres, si Dios está desde el comienzo, Él se encargará del final. Ese es el título de la enseñanza. Si Dios está desde el comienzo, Él se encarga del final. Así de sencillo. Pero para eso necesitarás algo muy importante y es fe. Y no se puede tener fe sin conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos deja una prueba? Habacuc, cuando entiende lo que Dios va a hacer y cuando él empieza a ver que hay una relación con Dios, mire cómo cambia el panorama. Le dice, Dios, ¿cómo me haces ver el pecado a mí? ¿Sí? Me haces ver, mira la iniquidad. Pero mire ese trasfondo, cómo cambia. Miremos el versículo 17. Él cambia su forma de pensar cuando tiene una relación con el Señor y dice, aunque la higuera no dé frutos. ¿Saben cuál es la palabra más importante ahí? Díganmela. Aunque. Él le dice, Señor, haz tu juicio. Y adicional a eso, si lo pierdo todo, aún con eso yo te glorificaré. Y mire, dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo me alegraré en el Señor. ¿Quién es capaz de decir eso en medio de una prueba? Difícilmente, ¿verdad? Porque difícilmente nos da incluso deseos de orar en medio de una prueba. ¿Y sabes qué nos enseña la prueba? Vamos a mirar. Una prueba nos trae muchísimas enseñanzas. Pero cuando tú tengas una prueba y actúes de esa manera, como que todo lo quieres tirar a la basura, como que no importa nada, ya todo está perdido, ¿sí? Entonces, cuando tomes esa actitud, lo primero que tienes que hacer es, ¿por qué estoy actuando de esa manera? ¿Qué es lo que hay en mi corazón que me lleva a actuar de esa manera? ¿Y sabes qué? Que lo vamos a ver más adelante. Es tu ídolo. El diosito que tiene acá es el que te dice, todo está perdido. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Es ese. No es el Dios de la Biblia. Y ya te lo voy a mostrar. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué hace una prueba? Fortalece mi fe. Lo vimos en Habacuc. Entiende, y Dios le dice, voy a arrasar ese pueblo con los caldeos, que es el pueblo más feroz del momento. ¿Sí? Y entonces, cuando entiende Habacuc la razón, él le dice, listo, Señor, si quieres quitar todo, hazlo, porque aún quitándome todo, yo te adoraré. Yo te alabaré, Señor. Tenemos que llegar a un nivel de fe. Yo no sé cómo fue este año, ni cómo será el siguiente para cada uno de nosotros. Tal vez tengamos pruebas. El problema no es la prueba, el problema eres tú y yo. El problema es lo que hay en nuestro corazón, esa es la esencia. A veces cuando uno ve en las noticias gente que se suicida, yo digo, tenaz, ¿sería que nadie le habló de Dios? O peor aún, si le hablaron de Dios y dijo, no quiero eso. Peor aún, ¿verdad? En Génesis 22 se describe la prueba que Abraham tuvo. Si nosotros leyéramos, hoy no voy a hacer un estudio de eso, pero es una prueba impresionante. Impresionante. ¿Cómo es posible? Se las voy a medio parafrasear acá. ¿Cómo es posible que cuando Abraham y Sara están viejitos, Dios hace el milagro más tremendo y les regala un hijo, el hijo de la promesa, Isaac?
Y después le dice Dios a Abraham, entrégamelo. Es decir, ese no, yo creo que Abraham se para y dice, pero yo sí estoy escuchando la voz de Dios. Porque es que los dioses paganos hacen eso, pero el Dios en el que yo creo no. Si ves que a veces las pruebas no tienen sentido, pero para Dios lo tiene todo. Entonces, Abraham llega y dice, pero aún así voy a obedecer lo que Dios dice que yo haga. Y dice la palabra que él se levanta temprano y empieza a ir hacia donde Dios le dice. Pero para Abraham no era claro lo que Dios decía, pero Dios dijo que me daría descendencia. Y ese es el único hijo en el cual yo puedo tener descendencia, pero avanza. ¿Sabes? En medio de la prueba tú eres capaz de avanzar. En medio de la prueba tú eres capaz de creerle a Dios o ni siquiera tienes ni idea de lo que Dios hace cuando tú la estás pasando mal. Si tú no conoces a Dios, si tú no sabes lo que Dios está haciendo en medio de una prueba, repetirás la prueba. ¿Qué le pasa a un pelado cuando presenta las pruebas en el colegio y la pierde? La repite, hermano. Cuando tú no tienes claro cuáles fueron tus errores, cuando tú no tienes claro qué era lo que Dios quería entregarte, ¿sí? Entonces repetirás la prueba. Abraham dijo, no, está haciendo eso ni una sola vez para mí. E hizo caso a todo lo que Dios le dijo. Ahora sí entendemos por qué la palabra de Dios dice, la fe de Abraham fue contada por justicia. Porque fue una fe inmensa. Aparentemente todo contradecía lo que Dios era, pero aún así él caminó con fe. Necesitamos fe en medio de las pruebas, pero yo no puedo tener fe si no conozco a Dios. Esa petición que Dios le hace a Abraham no encajaba en esa teología. ¿Qué más me puede aportar la fe? Las pruebas. ¿Sabes algo? Las pruebas nos humillan, nos quitan el orgullo, destapan eso que nosotros tenemos oculto. Eso es lo que hace una prueba, nos humilla. Y mire lo que dice Pablo, ¿sí? Pablo en 2 de Corintios 12:7, Pablo menciona que le fue dado un aguijón en su carne, dice, para que lo abofetee y no se enaltezca de manera grandiosa. ¿Por qué? Por toda la revelación que Dios le había dado a Pablo. Y Dios le dice, yo voy a cuidarte, te voy a dar un aguijón. Y ese aguijón no dejaba que Pablo se enalteciera con tanta revelación. Pablo escribe casi el 60% del Nuevo Testamento aproximadamente. Esa revelación que tuvo ese hombre, el solo libro de Romanos, si usted coge solo el libro de Romanos, ahí tiene toda la teología que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, Pablo era muy fácil que se enalteciera, pero Dios dice, te mandaré un aguijón, te mandaré una prueba constante para que tu orgullo no se subleve. ¿Qué otra cosa trae la prueba para nosotros? Muchas veces nos alejan de las cosas materiales. Miren, algo muy curioso, yo no sé si a alguno le pasó. Cuando lo del COVID, ¿sí? ¿Cuántos fueron al supermercado y eso estaba más pelado que sobaco de rana, como dicen por ahí? ¿Mm? Oiga, sí, en serio, por ahí escuché. No encontraba uno papel higiénico como si el COVID le fuera a dar mal de estómago a todo el mundo. Yo no sé por qué todo el mundo le dio por comprar papel higiénico. ¿Sí? Pero todo el mundo compre papel higiénico. Pero ¿sabes algo? A veces llegaba la gente y así tuviera la plata que tuviera. No hay. No hay. Dígame, el dinero en medio de estas circunstancias, ¿qué hubiese podido cambiar? Nada. ¿Tú sabes en Venezuela cuánta gente de dinero murió porque no había el medicamento? Entonces, ¿hasta dónde llega el poder del dinero? ¿Hasta dónde llega? Es muy sencillo.
La prueba nos hace ver que nosotros no podemos depender de las cosas efímeras, ¿sí? Y entonces Habacuc le dice, Señor, aunque la higuera no dé frutos, aunque no hayan vacas, no haya nada, no hayan ovejas, no haya nada, en todo, Señor, yo me glorificaré, me gozaré en ti. A eso me lleva la prueba, a eso, a sentir y entender que en medio de la prueba mi gozo está en el Señor, en nada más. Miren, yo ahorita que estaba previo a subirme acá a predicar, yo decía, ¿sabes algo? Cuando tú dudas de Dios y dudas de que lo que Dios hace es bueno, estás considerando a Dios un ignorante. Estás diciendo, Dios, tú no sabes lo que haces. Pero te digo algo. La semana pasada veíamos con el nacimiento de Jesús, Dios mueve todas las fichas que tenga que mover, pero su plan se cumple a la perfección. Dios es perfecto. Un científico dijo una vez, queriendo probar la existencia de Dios y la no existencia de Dios, llega y dice, este científico, el primer sorbo me lleva a ser ateo. El primer sorbo del vaso de la ciencia, dice él. El primer sorbo del vaso de la ciencia me lleva a ser ateo. Pero el último sorbo me demuestra que hay un Dios. Un científico no puede demostrar que la ciencia supera el poder de Dios. Jamás lo hará. Jamás. Y siempre llegará a la misma conclusión. Entonces, ¿por qué nosotros, que decimos ser cristianos, que decimos creer en Dios, dudamos siempre de lo que Dios hace? Miren, así sea en lo mínimo. En lo mínimo. Ah, bueno, te varaste. Listo. Gloria a Dios. Algo iba a pasar. Tenía que pasar eso. ¿Por qué? No lo sé. Cada circunstancia la tiene perfectamente planeada. La semana pasada yo les decía, cuando iban a hacer Jesús, alguien se levantó con los crespos hechos y llega y dice, bueno, vamos a sacar un edicto que todo mundo venga acá y haga el censo. Y listo, a José y María, faltándole poquitos días, ya estaban cómodos, estaban en Jerusalén y se van para Belén. Y 700 años atrás, Dios dice, hey, el niño tiene que nacer allí. A la perfección el plan de Dios. Y José y María se levantan, obedecen y se cumple perfectamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabes algo? Cuando muchas veces vienen las pruebas, nosotros la última solución que buscamos es ir a Dios a ver qué es el propósito, qué es lo que Dios quiere y buscamos nuestras propias soluciones. Y eso es lo que siempre hacemos, porque nosotros nos creemos superiores a Él. Imagínate, Habacuc, el hombre que estaba desilusionado de la condición de su pueblo, ahora le dice a Dios, quítalo todo, ya le entendí, ya te conocí. Ahora sí, quítalo todo y volvamos a empezar, Señor. Volvamos a empezar. Yo no sé quién de ustedes, tal vez alguna vez han tenido una oportunidad en la vida en la que lo hayan perdido todo. A mí me pasó. Por orgullo. ¿Sí? Hasta que ya me llegó a lo último yo le dije, Señor, quítamelo todo. Y el día que me gane, así sean 10,000 pesos, Señor, yo me lo ganaré, ya seremos socios. Vamos los dos. Pero entendí que no era mi poder. Entendí que no eran mis capacidades. Y Dios me tiene que llevar allá. Yo entiendo que es orgullo y quito eso. Siempre la prueba te va a mostrar algo que hay en tu corazón que no es correcto. Miren, cuando Jesús iba a alimentar los 5,000, ¿sí? Iba a hacer ese milagro, llama a Felipe y le dice, Felipe, hay que ir a comprar pan. ¿Qué es lo que primero le dice Felipe? Y no tenemos toda esa plata. Pero había visto a Jesús haciendo milagros.
Ni siquiera fue capaz de decirle, Señor, ¿y qué hacemos? Sino de una. Él quería evidenciar el corazón de Felipe y salió ahí a flote. No tenemos ese dinero para comprar pan para todos. ¿Ves? Así somos nosotros. La Biblia siempre evidencia el corazón del hombre. Esas dificultades van a evidenciar lo que representa el dinero para nosotros. Hay personas que ante el primer momento de dificultad económica quisieran acabar con medio planeta, porque no saben qué hacer. Están tan aferrados al dinero que el día que no tienen algo o no tienen lo que quieren, ese día casi que el mundo se les acaba. ¿Qué trae? ¿Qué más trae una prueba? Nos llama a una esperanza eterna. Habacuc dice, con todo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Empezamos a ver que todo lo terreno, miren, otra cosa, todo lo terreno pierde validez muchas veces en ciertas pruebas. Si tú tuvieras un hijo enfermo, ¿te preocuparías por las cosas materiales o por la salud de tu hijo? Es obvio, ¿verdad? Pero nos empieza a llevar a otro nivel. Y entonces dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando tú vas a orar, yo te hago una pregunta. ¿Tú esperas un momento para orar o empiezas la oración de una? Yo no sé si tú te arrodillas o no, pero vamos a asumir que sí. ¿Sí? Y entonces, cuando tú vas a orar, ¿esperas un momento que tu mente se conecte con lo que vas a hacer? ¿Sabes algo? Porque si tú no sientes que estás conectado, estás orando en la carne. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Cuando tú empiezas a pedir cosas que satisfacen la carne. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, hoy vengo a ti y yo te quiero decir, Padre amado, ayúdame porque quiero ser un hombre de oración? ¿Cuántos oran por eso? Señor, yo quiero ser un hombre que cuando predique tu palabra, Señor, verdaderamente sea lo que tú querías decirle al pueblo. Señor, enséñame a hablarle a otros como tú quisieras que se hiciera. ¿Cuántas veces oramos en esa dirección? ¿O cuántas veces oramos solo pidiendo cosas para esta tierra? Porque la carne pide terrenal y el espíritu pide para la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces las pruebas nos llevan a evaluar cómo está mi nivel de oración. ¿Qué es lo que qué concepto tengo yo de lo que es el reino de los cielos? Es eso. Esas son las pruebas. Habacuc había cambiado. Miremos otra cosa que nos revelan las pruebas. Las pruebas nos revelan lo que realmente amamos. ¿Qué es lo que amamos? Cuando Dios dice, te voy a quitar esto o aquello, o no te voy a dar lo que tú quieres, ¿quién es el que está reinando en tu corazón? ¿El yo o Dios? Porque si es el yo y tú quieres, yo quiero esto, y a veces parecemos niños chiquitos, yo no sé si tú te miras, a veces cuando oras y yo quiero y dame y dame, yo lo quería, lo quería, lo quería, lo quiero, ¿sí? Somos niños. Somos niños. Las pruebas nos llevan a valorar las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchas veces cuando la gente tiene recursos, entonces, bien, no pasa nada. Pero cuando ya no hay, entonces es cuando empezamos a valorar eso que en algún momento Dios nos dio. Yo hago una pregunta, ¿y para qué tenemos que esperar eso? ¿Por qué no empezamos a valorar desde hoy lo poco o lo mucho que Dios da? Gloria a Dios por esto. Y dejemos de pensar en lo que pudo haber sido y no fue, en lo que pude haber tenido y ya no tengo. No, tranquila, calma.
A veces cuando nosotros vamos a orar nos enfrascamos en la añadidura. Y Dios dice, la añadidura ya la tiene. Pídeme lo verdadero, lo que te edifica, lo que te fortalece. Eso es. Vamos al segundo punto, el conocer a Dios. Entonces, la perspectiva le cambia a Habacuc, su manera de orar, su manera de ya de interactuar con Dios, cuando Dios le muestra todo el panorama, ¿cierto? Y entonces, porque él le estaba diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás mi clamor? A decirle, aunque la higuera no dé fruto, aunque no haya nada, aunque todo se pierda, yo te voy a glorificar. Eso es conocer a Dios. ¿Sabes algo? Tú podrás pedir mucho todos los días, pero Dios te va a dar lo que Él te quiera dar, lo que Él sepa que nos conviene. La oración no busca torcer el brazo de Dios. La oración lo que busca es conocer el propósito de Dios. Un sí o un no. Eso es lo que realmente busca la oración. Entonces, ¿cómo aprendemos a conocer a Dios? Miren, mire el cambio de Habacuc. Dice, me alegraré, me regocijaré, y tú eres el Dios de mi salvación. Hay un Dios que trae alegría y gozo, pero no solo en las pruebas. En todo momento, incluso en las condiciones normales de la vida, debe traer alegría y gozo. Pero, ¿sabes? Desafortunadamente vemos a todas las personas en un inconformismo y en un deseo de obtener más. Y te digo algo, si tú le clamas al Dios que hay en tu corazón, que es diferente al de la Biblia, no lo vas a conocer. Mire lo que dice Job en Job 4:25, dice, en unas versiones dice, de oídas te había oído, ¿sí? Pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora mis ojos te ven. Es decir, solo había escuchado de Dios, pero cuando le llegaron las pruebas y cuando él ve que es Dios el que lo soporta, es el Dios que lo sustenta, dice, ahora te conozco, Señor. Ahora yo te conozco, te pude conocer directamente. Pude conocer a ese Dios, ¿sí? Que me sustentó en medio de la prueba. Miren lo que dice el Salmo 103, tú lo leíste hoy, ¿sí? Por eso decía que mi esposa me vio la preca, pero no. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros realmente conocemos a Dios, mira la actitud de David, lo que dice David en este salmo. ¿Sí? Dice, él, David, le está ordenando al alma lo que le debe decir al Señor. Y le dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Cuando tú estés mal, dile, bendice alma mía. Bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. No importa lo que tú estés pasando, lo que hayas pasado. Eso es conocer a ese Dios. Yo quiero que actuemos de una manera diferente. Si nos llegan las pruebas, debemos tener argumentos, argumentos en el corazón, argumentos en el alma, porque conocemos a ese Dios bueno. Y le dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque olvidamos. Yo te puedo asegurar que el 80%, el 90% de tu vida realmente ha sido estable y bien, buena. Pero se nos olvida cuando tenemos solo una prueba. Se nos olvidó todo lo que Dios nos ha dado. El punto negro en la hoja blanca. A ese sí le apuntamos. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades
Él es el que sana todas tus enfermedades. Mira lo que dice David. El que perdona, el que sana. ¿No hemos recibido eso? El que rescata de la fosa tu vida. ¿No nos ha rescatado el Señor de ese pozo cenagoso? ¿No nos ha rescatado? Él es el que corona de bondad, el que te corona de bondad. Fuera de eso nos corona con bondad y compasión. Léanse ese Salmo 103. Realmente es muy chévere porque va a confortar nuestra alma. Nos va a traer paz. Y entonces, siguiente punto. Si Dios está desde el comienzo, Él se encargará del final. Con toda seguridad. Si Dios está desde el comienzo, el final, con éxito, estará asegurado. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, a Dios le encantan los planes. Dios planeó la creación. El primer día voy a hacer, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, coloco ta. Todo perfectamente diseñado, todo perfectamente planeado y todo era perfecto. ¿Sabes algo? Tú fuiste planeado desde la fundación del mundo. Dice la palabra, mis ojos vieron tu embrión. No fuimos cosa del azar, cosa de la suerte. O los que algunos dicen, le dicen que la pega o el raspado, ¿sí? Porque, o el colado, que suena peor, ¿sí? Se nos coló este chino. No es ningún colado. No hay chinos colados, mejor dicho. Todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito en esta vida. Entonces dice, él planeó la liberación del pueblo de Israel. 600,000 personas, dice que más o menos 600,000 hombres, ¿sí? De a pie, sin contar mujeres ni niños, salen de Egipto. A ver, el Dios que alimenta 600,000 hombres con las mujeres, con los niños, pongámosle 1.200.000 personas, 1,500,000 de personas, en un desierto, a un pueblo sin trabajar. ¿Conoces a Dios? En serio, yo le digo, ¿qué pasaría si te mandaran por el desierto? A ti solo, uno solo. Tenaz. Pero fueron 600,000 personas. Dios planeó la liberación del pueblo. ¿Y llegaron a dónde? A la tierra prometida. Ah, bueno, que esos que salieron de Egipto no llegaron. Bueno, pero José y Caleb sí, porque le creyeron a Dios, ¿cierto? Pero el resto, el remanente, todo lo que los hijos de los que salieron de Egipto sí llegaron a la tierra prometida. El plan de Dios se cumplió perfecto. Dejemos de pelear con Dios cuando vienen las pruebas. Conozcamos a Dios. Dios planeó la salvación del hombre y esta se cumplió a la perfección. El momento, el lugar, la persona, todo se dio perfecto. ¿Sabes? Dios planeó tu vida y tiene grandes planes con ella. Grandes propósitos. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Nuestra identidad no está en esta tierra. Nosotros sencillamente somos peregrinos, pasajeros. Vivamos así, como peregrinos, como pasajeros. Deja que Dios actúe en tu vida en este nuevo año. Cambia tu manera de pensar. Yo te voy a decir algo, ¿a cuántos les ha cambiado la vida en los últimos 3 años? Sí. Muchos, para bien, en cualquier área, en la financiera, en la emocional, en lo que sea. En la espiritual, que es la más importante. Yo creo que a todos nos debe haber cambiado. Si no la ha cambiado, entonces tú has repetido 3 veces o 4 veces o 5 veces el mismo año. Eres repitente. ¿Quién quiere ser repitente? Levante la mano, repitente para el otro año. Matrícula condicional. Ahí sí. ¿Ah? Ninguno.
Pero ¿sabes algo? Si tú no cambias tu manera de pensar, si tú no te propones conocer verdaderamente a Dios, repetirás el año. Porque si tú haces lo mismo que hiciste en el 2024, créeme que el resultado puede ser igual o peor en el próximo año. Deja que Dios esté desde el comienzo en cada uno de tus planes y Él se encargará del final. Amén. Oremos. Vamos a orar. Yo quiero que nos reunamos en familia. Reunámonos en familia y quiero que oremos por los proyectos que cada familia tiene. Yo quiero que encomendemos a Dios. Miren, si el proyecto es un tema financiero, dile a Dios que te dé las estrategias. Si el tema es emocional, dile a Dios que te dé la capacidad de perdonar, de amar, de hacer lo que Dios haría, lo que haría Jesús en una situación de esas. Y si el tema es espiritual, que ojalá todos tengamos un propósito espiritual grande, digámosle al Señor, ayúdanos. ¿Sabes algo? Hay una oración que es escuchada de manera inmediata. Y es cuando tú le dices, Dios, por ejemplo, Señor, yo quiero este año tener una relación más estrecha contigo y conocerte más, porque te quiero dar la gloria. Hecho está. Es así, póngale la firma, hecho está. Sí. Las añadiduras, dirá Dios, pide lo otro que la añadidura viene ahí detrás. ¿De acuerdo? En familia vamos a orar. Vamos a decirle al Padre, ahí entre ustedes, ¿cuáles son sus sueños? Dile al Padre, preséntele al Padre, ¿cuáles son sus propósitos para este nuevo año? ¿Qué anhelas? Dios cumple sueños. Dios cumple propósitos. Solo dile, Señor, tengo este sueño, pero no quiero ir solo. Quiero que tú estés en medio de ellos. Dios, yo quiero que tú estés en medio de mis planes. Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Señor, yo anhelo que tú seas el centro de mi hogar, el centro de mi familia. Padre, yo quiero restituir eso que algún día perdí. Dios, guarda mi familia. Yo te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que escuches nuestros clamor, Dios bendito. Hay un año nuevo, esperamos un cambio, renovación en nuestro corazón, especialmente, Dios. Pero no lo queremos si tú no estás. No queremos nada nuevo. Yo no quiero nada especial si tú no estás allí. Anhelamos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, así como tú caminaste con el pueblo de Israel, Señor. Lo alimentaste, lo guiaste, lo consolaste, lo defendiste, Señor. Yo quiero que tú hagas con cada familia que está aquí reunida, con cada familia que está aquí congregada, Dios. Bendice a tu pueblo, yo te lo suplico, amado Dios. Ayúdanos a tener fortaleza, Señor, para salir y predicar tu nombre, exaltar tu nombre, predicar tu palabra, Dios mío bendito. A eso nacimos, para predicar y exaltar el nombre de Dios. Que cada uno de nuestros hogares, que cada familia te pueda conocer de una manera más profunda, Dios. Padre, si en algún momento vienen las pruebas, yo te pido que me hagas saber que tú estás conmigo. Si las dificultades llegan, Señor,
Hazme saber que me puedo apoyar en ti, Señor. Hazme saber, Dios bendito, que no estoy solo o sola. Que tu amor, que tu bondad, que tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, Señor. Padre, si en este año que termina te he deshonrado y no te he glorificado, ayúdame para que en el próximo, Señor, todo lo que haga exalte y glorifique el nombre de Dios. Quiero conocerte más, Señor. Anhelo saber más de ti, bendito Padre. Señor, que desde el comienzo tú estés conmigo, porque juntos llegaremos a la meta. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.